Buenas tardes, querida familia Fundación La Cruz. Hoy en el grupo 3 de medios les venimos a hacer un podcast. El tema es el Titanic y pues aquí se lo voy a presentar junto a mis compañeras Laura Villasus y Daniela Telles. Bueno, ¿alguien sabe qué es el Titanic? Sí. Lo que tengo entendido es que Titanic es un barco que se hundió hace años y que murió mucha gente. ¿Algo que argumentas, Daniela? No, estoy de acuerdo. Bueno, entonces lo que dice Laura es cierto. El Titanic fue uno de los barcos más grandes, por no decir el barco más grande, que navegó las aguas. Okay. Pero sí ha sido uno de los barcos que se ha hundido en el Océano Atlántico, ¿cierto? Sí. El Titanic se hundió por un iceberg. ¿Alguien sabe qué es un iceberg? El iceberg es una capa de hielo, ¿no? Grande. Sí. Bueno, pues para dividir mejor y organizar mejor el Titanic vamos a dividirlo en películas. En películas, libro y hecho histórico. ¿Hay un hecho histórico? Hecho histórico, o sea, lo que marca, lo que pasó en realidad, lo que fue. Bueno, comencemos con las películas. Hay dos películas del Titanic. Una de las más antiguas es la que se grabó en 1994, creo. Creo, sí. ¿es la fecha? Sí, más Creo. o menos. Sí, creo que es esa fecha. Bueno, en esa película trata de argumentar la vida de Jack, un sujeto pobre que se cuela en el barco. Así que cuando se cuela, entonces, y también de Rose, que era una de las niñeras que transportaba junto a una familia rica. Bueno, aquí se dividían en este barco, se dividían por clases: clase alta, clase media y clase baja. La clase alta eran los que tenían dinero. Mucho dinero. Money. Son los ricos. Sí, los ricos. La media es los que podían pagar un puesto estándar, ni muy caro ni muy barato. La clase baja era los que pobres. apenas le alcanzaba el billete. Los pobres. En pocas palabras, los Sí, pobres. los pobres. Bueno, también tenemos entendido que murieron casi 1492 personas, incluyendo niños, ¿cierto? Sí. Murieron ahí. Bueno, lo que habían organizado para salvar las vidas, habían dicho mujeres y niños primero, pero aún así, niños también murieron en el hundimiento del Titanic. Soy de la película. Bueno, entonces, en la película más actual, por así decirlo, no es tanto el hecho histórico, sino más de una película de romance. Hicieron la película de romance para no tener Tanto dilema mostrando eso, pues, por respeto a la gente que falleció en el Titanic. Le pusieron algo de romance a esa historia, ¿verdad? Sí. Bueno, en el libro nos hablan más de la vida de Rose y Jack, pero lo más importante que resaltan ahí son las personas que murieron, que Laura ya lo había dicho. Bueno, y en el hecho histórico se cuenta que ahí navegaron gente importante, pero que tristemente la mayoría de esa gente importante falleció. Sí. Tiró la patica. Estiró la patica, como dijo Dani. La patica la estiró. Bueno, Entonces, de ahí, más o menos como cuántas personas se vendría salvando entre niños, mujeres, hombres. pues aproximadamente el número no es exacto, porque mucha gente a medida que pasaba el tiempo, esto se iba muriendo por hipotermia y todo eso, por las aguas y todo eso. Porque había gente que había saltado el agua y después fue rescatada, pero murió de hipotermia. Murió lastimosamente. Ok. Bueno, Siguiente punto. el siguiente punto a resaltar es más o menos por qué
no se pudo salvar el Titanic. Si había un barco que estaba cerca de él. Bueno, lo que pasó, bueno, lo que se muestra en la película hasta el momento, lo que tengo entendido, es que ellos no tenían bengalas rojas, que significa ayuda, sino bengalas blancas. Bueno, ellos intentaron lanzar esas bengalas, pero el barco no las entendió. Mandaron un código. O en a la no que- ser que sí las haya entendido, sino que el otro barco es así como más separado del Titanic. mal lejos. Entonces así como que no pudo llegar para salvar a las personas. No, lo que yo tengo entendido de algo es que ese barco no entendió las señales porque se muestra que está muy cerca. Por ejemplo, a esta distancia, por ejemplo, está aquí el Titanic y ese barco. Y bueno, entre el barco se estaba acercando, pero cuando vio las bengalas blancas, esto tomó otro rumbo. Y pues ahí fue donde tristemente pasó lo que pasó, tanto en el hecho histórico, las películas y el libro. Y en la vida real. Pues el hecho histórico. Corte. Corte. Chao. Bueno, hasta aquí nuestro podcast. Espero que les haya gustado mucho. Gracias.